is all about a girl. That girl. The girl next door. Mary Jane Watson. The woman I've loved since before I even liked girls. El primer interés amoroso de Peter es Liz Allen. En la película Mary Jane toma atributos de Liz Allen, Gwen Stacy y Betty Grant, parejas sentimentales de Peter, en los cómics. Harry Osborn aparece por primera vez en Spider-Man 31 y en un principio no era amigo de Peter, sino de Flash. Norman Osborn aparece por primera vez en Spider-Man número 37. Flash Thompson aparece por primera vez en Amazing Fantasy 15, y a diferencia de la película estaría de novio con Liz Allen. Mary Jane es mencionada en Amazing Spider-Man 15, hace un cameo en Spider-Man 25. Y aparece por primera vez en Spider-Man 42. En los cómics Peter asiste a una exhibición de radiación y es mordido por una araña radiactiva, a diferencia de una araña modificada genéticamente. El Dr. Strom es un villano de Spider-Man. Referencia a los orígenes del Duende Verde contados en Spider-Man número 40. Peter y Flash lucharían en The Amazing Spider-Man 8. En el cómic, Peter inventa un lanzador artificial de telaraña. Peter en un principio trataría de ganar dinero mostrando sus poderes en la televisión. El dibujo representa a otro héroe de Marvel llamado Stingray. Remember, with great power comes great responsibility. La famosa frase atribuida al tío Ben, en realidad, fue la moraleja final del narrador en la última viñeta del cómic. Referencia al nombre con el que se publicaban las aventuras de Spider-Man. En el cómic Spider-Man deja al ladrón atrapado en una tela de araña para que lo atrape la policía. Peter se recibe en Spider-Man 28, mismo número donde Flash se separa de Liz Allen. J. Jonas Jason aparece por primera vez en Amazing Spider-Man 1. Referencia a Eddie Brock. Peter y Harry se irían a vivir juntos en Spider-Man número 46. I was late for work and Dr. Connors fired me. Referencia al Dr. Curtis Connors. Peter comenzaría a trabajar como fotógrafo en Spider-Man 2. Betty Brant fue el segundo interés amoroso de Peter, apareció por primera vez en Spider-Man número 4. Mary Jane y Harry Osborn se conocerían en The Amazing Spider-Man 44, y empezarían a salir juntos en Spider-Man número 45. Cambio de Stan Lee. El Duende Verde aparece por primera vez en The Amazing Spider-Man 14. La cena es una alusión a Espectacular Spider-Man Magazine número 2, en ella Peter ya estaba con Gwen Stacy. Norman descubre la identidad secreta de Peter en Spider-Man 39. En Spider-Man 9, la tía May es hospitalizada y es Betty Grant la que la va a visitar. La escena está basada en The Amazing Spider-Man 121, pero a diferencia de la película, la secuestrada es Gwen Stacy. La muerte del Duende Verde está basada en The Amazing Spider-Man 122. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.